Dios te bendiga. Estaba esperando que pudiéramos conectarnos nuevamente a una escuela bíblica. En el día de hoy te darás cuenta que tenemos un nuevo tema, el ayuno. Tal vez dirás, pero ya yo llevo mucho tiempo, conozco del ayuno, puede ser que lo practique, pero siempre hay algo importante, algo nuevo, algo para refrescar, algo para meditar de lo que dice la palabra con relación al ayuno. Y en este momento vamos a estudiar este tema o esta acción sumamente importante basado en cómo están los tiempos, y tenemos que conectarnos mucho más y de una forma mejor con el Señor para que sea Él el que nos dirija. Y vamos a estar utilizando como base el versículo bíblico de Mateos 6, versículos 7, 18. Mateos 6, versículos 17, 18, que reza de la siguiente manera, y quiero que lo leas conmigo. Está en pantalla. Pero tú, ese eres tú o puedo ser yo, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrarle a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te va a recompensar en público. Maravillosa y poderosa palabra que nos indica cuál es una de las formas o maneras por la cual debemos llegar al Señor en forma de ayuno. Pero antes de comenzar la clase de lleno, vamos a orar como siempre acostumbramos, porque es sumamente importante decirle al Espíritu Santo que Él es el que dirige todo esto, reconociendo su presencia en este lugar. Así que te pido por favor que me acompañes. Amén. Amantísimo Padre Celestial, ante tu presencia estamos en el nombre poderoso de Jesús, reconociendo tu poder y tu señorío sobre nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias por esta nueva oportunidad de presentar tu palabra. Te doy gracias por toda aquella persona que las pueda oír, pero te daré más gracias, Señor, porque cada cosa que aquí se diga, Señor, quiero que sea exclusivamente para tu gloria y que las personas puedan ponerla en práctica y que puedan reconocer que tú eres nuestro Dios. Señor, como siempre te digo, yo soy tu instrumento en este momento. Úsame, pero úsame para glorificar y exaltar tu nombre, porque toda la gloria y toda la honra es simplemente tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y vamos a dar comienzo. Como siempre les indico, tengan a mano una libreta, un papel. Bueno, ya deben de tener una libreta donde llevan la secuencia de las clases, pero tengo una libreta, un papel, un bolígrafo, un lápiz, para que puedas hacer anotaciones de algún tema, algún tópico, alguna palabra o versículos que yo dé en esta clase, que tal vez después usted con calma pueda visualizarlas o leerlas y le ayude a entender y a comprender más la palabra. Y vamos a dar comienzo inmediatamente. El ayuno, como les escribo aquí, es una alma sumamente poderosa. Es una alma que Satanás no quiere que tú la conozcas, porque si la conoces la vas a poner en práctica. Así que él no quiere, él no necesita, él no desea que tú la aprendas. Pero cuando tú vayas a ayunar, ora siempre. Humildemente acércate al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el que te dirija, para que el Espíritu Santo te diga el proceso y qué hacer y qué no hacer durante ese ayuno. Durante ese tiempo, te recalco que tengas mucha atención en el ámbito espiritual, porque en ese corazón humilde que se ha propuesto agradar a Dios en el ayuno, Él te va a hablar y te va a dirigir, pero tú tienes que tener un corazón sensible para oír esa palabra de Dios. Amén. Vamos a ir como siempre a vocabulario. Ustedes saben que a mí me gusta buscar vocabularios para todo, porque no es simplemente decir una palabra por decirla. Cuando buscamos la palabra ayuno en el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, indica que es la abstención de tomar alimentos por un periodo de tiempo dentro de esa abstención que usted decide. Usted va a decidir cuánto tiempo, y eso lo vamos a estar tocando más adelante en la clase. O sea que es tú detener, quitarte, no tomar algún tipo de alimento. Y tal vez podemos ver algunos versículos bíblicos
que algunos ayunos fueron causados por la imposibilidad de conseguirlos. Y eso lo podemos ver en Moisés cuando estuvo los 40 días en el Sinaí. Lo podrás leer en el Éxodo 34:28, Éxodo 34:28 o Deuteronomios 9:9. Deuteronomios 9:9. Moisés estuvo 40 días en el monte y allí no había dónde conseguir comida, así que él estuvo en un ayuno por falta de la posibilidad de conseguir comida allí. Otro que también tuvo un ayuno por falta de imposibilidad de conseguir comida fue Isaías durante ese viaje para Oreb, y lo vas a poder leer en Primera de Reyes 19:8. Primera de Reyes 19:8. También Jesús tuvo un ayuno y en el lugar donde él estaba no había posibilidad de alimento, y eso fue cuando fue tentado en el desierto, y lo podrás leer en Mateos 4:2. Mateos 4:2. Y algunos otros ayunos que hizo Pablo los podrás ver o leer, uno de ellos en 2 de Corintios 6:5. 2 de Corintios 6:5. También, como vocabulario, en el diccionario bíblico ilustrado también indica que el ayuno es voluntario por motivos religiosos. Hay personas que de forma voluntaria entran a un ayuno con un propósito específico. A pesar de que estamos hablando del ayuno y el ayuno se menciona en la Biblia, quiero hacerles notar que en los primeros 5 libros del Pentateuco, en ningún lugar aparece la palabra ayuno. Donde primeramente aparece algo parecido al ayuno es cuando indican que se afligéis vuestras almas. Y eso lo podrás leer en Levíticos 16:29, Levíticos 16:29, también en Levíticos 23:27, Levíticos 23:27 y en Números 29:7. Números 29:7. En esos versículos es donde aparece algo parecido al ayuno, donde le dice vamos a afligir nuestras almas, pero no hablan con palabra textual la palabra ayuno. Pero la primera vez o ocasión que sí se menciona la palabra ayuno como verbo o como acción, lo vamos a poder encontrar en Jueces 20:26. Jueces 20:26, y ahí se convoca un ayuno para una forma de aflicción nacional por una situación que estaba surgiendo. Pero podemos ver que en el Antiguo Testamento no hay tantos versículos, pero en el Nuevo Testamento sí hay una gama de versículos extensas de ayunos o que convocan o que hablen de los ayunos. Continuamos. Esto fue en Diccionarios Bíblicos Ilustrados. Ahora vamos a buscar lo que es el ayuno en el Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española. Ese es el diccionario que cualquier persona sin ser cristiana utiliza para estudiar. Y en la palabra ayuno en el Diccionario de la Lengua Española indica que es la acción de ayunar. Y la acción de ayunar es abstenerse total o parcialmente de comer o de beber alguna comida o alguna bebida por cierto tiempo. Un ayuno puede ser eclesiástico porque puede ser causado o provocado o dirigido por un grupo eclesiástico, como en el caso de nosotros puede ser nuestra iglesia que nos convoque a ayunar. Y el ayunar es privarse, quitarse, eliminar, no participar de algún gusto o de algún deleite. Continuamos. Así que el ayuno es abstenerse de algo que nos gusta. Y vamos a ver que otras cosas, aparte de comida, uno puede ayunar. Pero lo vamos a ver un poquito más tarde. En el vocabulario, la definición exacta de ayuno viene de la palabra griega, ahí la tienen bien grande, neteia,
que significa no comer o abstenerse de alimentos. En otros términos, o sea, que ayunar es dejar de comer alimentos en un periodo de tiempo completo o parcial. Continuamos. Como un repaso, porque aquellas personas que hemos ayunado sabemos lo que es, pero es bueno repasarlo. Es necesario, ahora les hago una pregunta, ¿es necesario que la iglesia hoy en día ayune? ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué contestan? Me imagino que dicen que sí. El ayuno bíblico es una disciplina espiritual que fomentó específicamente el mismo Jesús mientras estuvo en la tierra. Jesús nos enseñó y dirigió a sus apóstoles de que tenían que ayunar. En un momento dado, si ustedes ven en Mateos 9:15, los fariseos vinieron donde Jesús como que a reclamarle, a tratar de hacerle un cacho en una trampita, y le decían que por qué los discípulos de Juan el Bautista ayunaban y los discípulos de él no ayunaban. Y él les dice, qué contestación bella, la tienen en pantalla, dice: ¿acaso pueden los que están en boda tener luto en tanto en cuanto el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aquí Jesús le está diciendo a estas personas que le están haciendo preguntas: mis discípulos están de fiesta porque están conmigo, que yo soy el esposo, estamos de boda, estamos de fiesta, están aprendiendo. Y en este momento no es momento de ayunar. Llegará el momento que yo no voy a estar y entonces ellos van a ayunar, porque entonces entran en otra categoría o en otra situación. Así que el mismo Jesús comienza a enseñarle o comienza a hablar de que es necesario ayunar. Jesús ahí le estaba indicando, como les dije, que no era necesario ayunar porque el esposo estaba con ellos. Y si el esposo está, no hay necesidad. Simplemente Jesús les comenzó a enseñar a ellos y al pueblo en general que tenían que estar trabajando. Tanto es así que Él los envía a hacer brigadas o viajes misioneros de 2 en 2. Y en ningún momento a los discípulos en esos viajes les dice que ayunen, sino que vayan y hagan la tarea que Él les encomendó en cada lugar. Pero, como les digo, la iglesia de hoy en día, que somos tú y yo, sí necesitamos ayunar. Y vamos a estarlo viendo. Jesús, después de su partida, es que les convoca y les indica de que sí, de que ayunen. No obstante, nosotros, con la diligencia del Espíritu Santo, vamos a ejercer ese mandato del Señor mientras estemos aquí en la tierra. Y vamos a estar tocando en la clase por qué hay que ayunar. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es el ayuno? Ya lo vimos en la parte de educación, en la parte de los diccionarios. Pero, ¿qué es el ayuno? El ayuno es algo espiritual y es una disciplina, un ejercicio que uno como cristiano debe de ejercer o accionar, y es para apartarnos de la rutina diaria y del consumo de comida y dedicarnos un poco más de tiempo a buscar del Señor. Ese dolor que a veces a la gente le da, esa hambre que muchas veces nos da, o ese sentimiento de que voy a dejar esto, no aguanto, ese dolor la agudiza más el sentimiento de mantenernos y de buscarnos firme para tratar de que nuestro cuerpo se debilite, pero que nuestro espíritu coja fuerza. En el tiempo del ayuno es el tiempo donde buscamos más y mejor la voluntad de Dios en situaciones especiales o simplemente para buscar la dirección de Él. ¿Por qué se puede conseguir un poco más de comunión con Dios? ¿Por qué? Al tú estar ayunando, tu espíritu coge más fuerza. Aunque tu carne se debilita, tu alma se debilita por falta de comida, tu espíritu coge fuerza y el espíritu se puede comunicar más con Dios
porque tú estás livianito, como digo yo, en el espíritu. Así que en la Biblia vamos a ver diferentes tipos de ayuno, diferentes números de ayuno, de cantidad de ayuno, de días de ayuno, pero vamos a estar tocando poquito a poco los mismos. El ayuno bíblico, a diferencia del ayuno médico, ¿saben que a veces los médicos te mandan a ayunar? ¿Para qué? Para limpiar tu cuerpo. Muchas veces lo hacen cuando te van a hacer un procedimiento quirúrgico o algún estudio específico, te mandan a ayunar. ¿Qué? ¿Para qué? Para limpiar tu cuerpo físico. Así que si para un médico es importante limpiar tu cuerpo físico, cuánto más para el espíritu, que tú limpies tu cuerpo físico para que tu espíritu coja fuerza y se puedan comunicar de una mejor manera. El médico te manda a un ayuno por razones de salud, pero nosotros vamos a ayunar, aunque nuestro cuerpo necesita sustento y aunque nuestro cuerpo necesita comida, nosotros vamos a ayudar, pero es para acercarnos más a Dios. El ayuno también debe de ser hecho con una actitud de humildad. No es necesario que otros sepan y que tú proclames, estoy ayunando, esta cara de tristeza y de dolor porque estoy ayunando. No. Como decía la palabra que leímos en Mateo 6, tú úngete, levántate, irgue tu cabeza, ponte polvo, ponte bonita, vístete bien. Si estás trabajando, trabaja mejor que nunca, canta, alaba. Si estás estudiando, si estás en tu casa, que nadie tenga que saber que tú estás ayunando, porque tu cuerpo, tu cara lo dice. Tienes que mantenerte lo mejor posible y lo más feliz, porque quien lo tiene que saber es ¿quién? Tu Padre, que está en los secretos. Continuamos. Hay muchos motivos para tú ayunar, y todos esos y cada uno de esos motivos deben y tienen que ser correctos. Debemos de ayunar a fin de ayudar a edificar el reino de Dios. No es para gloriarme yo, es para edificar el reino de Dios. Aquí podemos ver en Isaías 58, 6, 7. Isaías 58, 6, 7. Voy a subirlo un poquito porque casi ni se ve. Ok, para que se vea bien. El versículo dice, el profeta Isaías dice en un momento cuál es lo que él considera el ayuno que es aceptable o el ayuno que él escogió. Y dice, léalo conmigo, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que parta mi pan con el hambriento y los pobres errantes alberguen tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. El ayunar es mucho más que dejar de comer. El ayunar es tú disponer tu cuerpo, tu alma y tu espíritu a adelantar y edificar el reino de Dios, para ayudar, para dirigir, para consolar, para sustentar a toda aquella persona que está a tu alrededor y que necesita conocer más de Él. En el ayuno, muchas veces nos hemos sumergido en un conformismo o rutina. Y el ayuno lo hemos dejado al lado muchas veces los cristianos. Ya tú no oyes como antes, muchas veces en las congregaciones decían vamos a ayunar. Tú no oyes a la gente que dicen mira, vamos a convocar ayuno. Nos hemos estado olvidando de esa base bíblica y fundamental en el evangelio de poder que siempre ha existido, que es Biblia, oración y ayuno. Ese es el evangelio de poder, la famosa BOA. Y en esa combinación perfecta es la que provoca el poder para después nosotros poder hacer todo lo que Isaías nos indicaba que deberíamos de ser al prójimo. Unos ayunan lamentablemente para perder peso o por razones religiosas, como lo hacen muchas religiones, por un ejemplo los hindúes y los musulmanes. Ayunan porque la religión lo dice,
pero no porque verdaderamente ellos quieran o sientan en su espíritu hacerlo. Y peor aún cuando las personas deciden que voy a ayunar para rebajar. Si hay ayunos largos y prolongados, posiblemente, y lo más seguro, usted pierda peso, pero que ese no sea el propósito por el cual usted vaya a ayunar. El ayuno bíblico es más que abstenerse de alimentos en sí. Es un arma sumamente poderosa para romper yugos y cadenas demoníacas que estén molestándote a ti, a mí, a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestro pueblo, a nuestro ambiente, a nuestra nación. En el ayuno y la oración, esa combinación explosiva, son las que pueden ayudar a destruir toda maquinación del enemigo. Todas esas altimañas satánicas que quiere hacer el enemigo. Ahí volvemos a traerles lo que decía Isaías 58:6. El ayuno no es para el fuerte o para ser súper cristiano. Hay personas que se jactan de decir, yo ayuné 3 días, 4 días, 5 días, 8 días, 20, 40, gloria a Dios si lo hiciste. Pero eso no es para jactarte ni sentirte más importante ni más cristiano que los demás. El ayuno es para todo aquel que tenga hambre y sed de Dios. Es para aquel que quiera perderse, meterse, esconderse dentro de la presencia del Señor. El ayuno es para que se sienta nuestro cuerpo libre, pero que vayas a recobrar después fuerza en el Espíritu. Para eso es el ayuno. Continuamos por aquí. Vamos rapidito porque hay muchas cosas que quiero tocarle. ¿Cuántas cosas no son ayuno? ¿Cuántas cosas no son ayuno? Y les voy a mencionar 4. El ayuno no es una imposición formal sobre el cristiano. Te pueden convocar, te pueden invitar, te pueden sugerir, pero no te pueden obligar. Hay muchas veces que a las personas en tiempo antiguo, no sé si ahora, los obligaban. ¿Y qué sucedía? Odiaban el ayuno, odiaban la iglesia y odiaban al que se lo decía. O sea, que muchos abusaron de esa acción de ayunar en el pasado, haciéndolo algo obligatorio y extremadamente formal y algo que sea sumamente estricta, que no puede haber cambio. Y eso provocó que muchas veces la gente se descuidara o simplemente dejaran de ayunar. Otra cosa que no es un ayuno correcto es tu ayunar, como les dije anterior, por vanagloria. No es para que te miren a ti, sino para que miren a Cristo a través de ti. No es para que te sientas más importante y más grande, porque entonces ese ayuno no tiene grande valor para el Señor. Otra cosa que no es ayuno es cuando eres egoísta. El ayuno no es para que tú seas egoísta. El ayuno es una arma de guerra. No es un método mágico para forzar a Dios para que haga y cumpla y te conteste lo que tú quieres. Tú simplemente te sometes, presentas, enseñas, por lo cual tú o un grupo están ayunando, y en humildad y en humillación se lo presentamos a Dios, y Dios es el que decide al final cómo y cuándo va a contestar esa petición que hicimos en ayuno. Así que es sumamente importante que esto no es por mí, es por Él y para Él. La cuarta ayuno, que no es muy ayuno, como digamos, por decirlo así, es para pasar hambre. Hay gente que dicen que voy a ayunar para pasar hambre. Esto no es cuestión para pasar hambre. Uno ayuna porque quiere separarse, quiere domar su cuerpo para estar en comunión con Dios. No es para tener hambre, para decir, tengo hambre porque estoy ayunando. La Biblia nos enseña que Dios es espíritu
y por lo tanto Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y quiere que tú ayunes porque verdaderamente quieres agradarle a Él y buscarlo a Él. Ahora vamos a tocar algo bien importante. Déjame quitar todos estos que ya son muchos para ponerte los siguientes. ¿Qué significa? Me imagino que lo han oído. El silicio y la ceniza en el ayuno. Quiero acercarles un poquito antes de esto. Miren aquí cerca. Esto es un silicio. ¿Lo ven? Y esto es ceniza. ¿Verdad? En muchos versículos bíblicos se habla de el silicio y el ayuno acompañado con la oración mientras estás en el ayuno. Pero queremos saber qué es en el ayuno el silicio. Aquí vemos las laminitas que les traje de diferentes vestimentas que se usan para silicio. Y es una tela o ropa áspera. Generalmente fue hecha con pelo de cabra de color oscuro, casi siempre eran brown o oscuro, bien oscuro, porque eso significaba como que dolor. Es de ese mismo material ya que se hacían las bolsas o los costales secos para echar los frijoles o los alimentos secos. En nuestro caso lo podríamos ver como las bolsas que se usaban antes, porque ya no se usan así de saco, las bolsas que se usaban para echar las papas, las cebollas o el maíz. Ahora se usan plástica, pero antes se usaban de forma de saco. En los tiempos bíblicos, las personas se vestían de silicio como una expresión de duelo, de dolor, de pena, por algún desastre familiar, por algún desastre de la nación cuando los invadían o cuando habían situaciones de pelea, o luchaban por sus tribus o por alguna familia. Alguna situación contraria que hubiera surgido durante ese tiempo en la nación, en la familia, en el carácter personal o lo que fuere, ellos se vestían de silicio en símbolo de que tenían dolor y que había situaciones malas. Es una expresión extrema de dolor y de sufrimiento. También se utilizaba como penitencias por pecados cometidos, y estas personas andaban caminando con estas ropas y harapientas, molestosas, porque esa misma ropa le dolía el cuerpo, y eso era una forma de demostrar a las personas que estaban pasando dolor, y era doble, el dolor físico por lo que tenían, pero era el dolor físico por lo que demostraba. Así que era una forma también de solicitar plegaria y perdón por algunas cosas que habían cometido. Y como pueden ver en la parte aquí baja de la pantalla, aquí les enseño diferentes formas de vestimentas de silicio entre los judíos, en la edad media, los asiáticos, y por ende que está aquí arriba se podría parecer como cuando Job se vistió de silicio y otras personas más que se pusieron en esta condición de dolor extremo. ¿Qué es la ceniza? La ceniza, espérate, este está aquí, no, vamos a tocarle este primero. La ceniza, perdónenme, era un polvo para sentarse, para indicar que yo no soy digno, para decirle al Señor, o sea, la ceniza es el producto de algo que se ha quemado, que ya no tiene valor. Y al tú untarte ceniza y al tú sentarte en ceniza, le estás diciendo a Dios que tú no tienes valor. Nosotros ya no usamos esta acción, por decir así, de días de silicio o de estar llenándonos de ceniza por encima, porque nosotros nos humillamos ante Dios sin hacer nada de esto. No porque no se tengan que vestir en silicio y no porque no nos echemos ceniza por encima, no nos podemos olvidar
de que nosotros tenemos que humillarnos ante la presencia del Señor. Y tenemos que llegar a Él para que ayunarnos, para arrepentirnos de nuestro corazón y de nuestras acciones malas, las nuestras y de las personas que están a nuestro alrededor o de nuestro país. Y ese es el momento de nosotros confesarle al Señor cómo estamos ante Él. Sencillamente, quiero decirle que la ceniza y el silicio, la combinación, es una señal extrema, externa de cómo está nuestra condición humana, de cómo nos sentimos, de nuestra pena, de nuestra congoja. Es un símbolo en aquel tiempo y en este momento pues nuestra humillación. Pero en aquel tiempo la ceniza y el silicio era un símbolo de cambio de corazón de una persona, pero que fuera visible. No es un acto, no tenemos que hacer, vuelvo le digo, este acto de silicio, como sucedió en Primera de Samuel 16:7, quiero que ustedes lo lean, Primera de Samuel 16:7, que ahí hicieron un acto de humillación y diciéndole públicamente que estaban humillados ante Dios. También lo pueden ver algo relacionado a la ceniza y al silicio en el Salmo 30, versículo 11. Salmo 30, versículo 11, que dice: desataste mi silicio y me ceñiste con alegría. Le quitó el dolor y la pena que tenía por el silicio que él había presentado, pero lo ciñó de alegría, porque fue en un momento de arrepentimiento genuino y el Señor le quita la pena y la situación. Continuamos. ¿Cómo nosotros podemos tener el poder para hacerlo? La gente dice: yo nunca he ayunado. Ay, me da miedo ayunar porque a lo mejor me da dolor de cabeza, no puedo beber café, no voy a comer, ay, no puedo, tengo debilidad. Lo que hay que hacer es practicarlo. Es comenzar no con cantidades grandes, no con tiempos grandes. Lo importante es comenzar poco a poco. Porque el ayuno es un arma sumamente poderosa que va acompañada con la oración y la lectura de la palabra. Y todas las batallas usted las va a hacer y las va a proclamar en oración y ayuno. Como dice en 2 de Corintios 10:4, 2 de Corintios 10:4, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y esta es una de nuestras almas más poderosas, que es el ayuno y la oración y la lectura de la palabra. Usted puede orar y puede leer la palabra, pero si le pone un poquito de ayuno, todo va a ser más poderosa, porque en vez de tener una alma, por decir, una pistola chiquita, va a tener una escopeta en el espíritu para poder combatir al enemigo. Quiero que analicemos estos puntitos, estos 4 puntitos. Los pastores e iglesias ayunan regularmente con un propósito: para romper trabas del diablo en sus ministerios, para desatar bendición, para que las almas se sanen si están enfermos, para que las almas se liberten, para que vengan nuevos convertidos. Y Dios le da esta herramienta del ayuno espiritual, una herramienta espiritual que Dios le da a la iglesia. Y para eso es que los pastores y las iglesias ayunan. Los evangelistas ayunan porque eso es parte del ministerio de ellos. Y esos ayunos y oraciones previos que ellos realizan son las que después al final tienen frutos cuando hacen sus campañas, que se convierten en las personas, que hay sanidades, hay portentos y milagros. Pero todo eso se conquistó donde en ayuno y oración previo a la actividad que fueran a realizar. Y los cristianos, nosotros en general, y toda aquella persona que ayuna,
debe de orar también por situaciones que tengan, por necesidades para salir victorioso. Muchas veces la gente ayuna porque tienen situaciones legales, situaciones económicas, situaciones de familia, los hijos del esposo, diferentes situaciones. Y entonces usted y yo presentamos nuestra situación familiar o personal ante la presencia del Señor para romper esas ataduras o esas maquinaciones del enemigo contra nosotros. Ahora vamos a estar hablando de los diferentes tipos de ayuno. Eso es lo que tal vez usted quería oír primero que nada. Hay mucha información, pero vamos a entrar en este momento. Hay diferentes tipos de ayunos dentro de la Biblia. Existen tipos de ayuno de diferentes días. Puede ser de mediodía, de un día, de 3, de 7, de 14, de 21, de 40 días. Y cada uno de esos ayunos tiene un propósito. Y cada uno de esa cantidad de días tenía un propósito. Vamos a comenzar con el primer ayuno que les quiero hablar. Y es el ayuno con agua. Miren, hermano, es sumamente importante que cuando usted ayune, y va a ser un tiempo prolongado, más de un día, usted debe de beber agua. Porque nuestro cuerpo, nuestros órganos, todo nuestro ser necesita agua. Si usted deja de beber agua mucho tiempo prolongadamente, pueden tener después, terminó el ayuno, pero van a tener problemas de salud. Y eso no es el propósito. ¿Amén? El ayuno con agua, es el tipo más común y el más corriente que la gente hace. No se come nada sólido, simplemente se bebe agua. Es importante que nosotros nos mantengamos hidratando nuestro cuerpo en un ayuno, y más si es un ayuno extenso o total, porque los médicos no te recomiendan que tú dejes de beber agua. Cuando nosotros vemos en los evangelios que Jesús estuvo en el desierto 40 días, los estudiosos entienden que Él hizo este ayuno porque en ningún momento Jesús indicó que tenía sed. Cuando llegaron a tentarlo y cuando llegaron en esa tentación, Él lo que habló fue que tuvo hambre, no habló de que tuviera sed. Así que ellos entienden, los estudiosos, que los 40 días que Jesús hizo, los hizo con agua, pero nada de comida sólida. Hay personas que en este ayuno de solo agua, ayuno con agua, pueden incorporar jugos y o le echan limón al agua, que el limón es buenísimo. Ustedes saben que el limón hace muchísimas cosas buenas para nuestro cuerpo. Así que hay personas que le echan un poco de limón al agua y se mantienen todo el día bebiendo agua o un jugo suave. El jugo depende cuál sea, porque no es recomendable tampoco que tenga mucho azúcar, porque entonces no estás bebiendo agua con azúcar y eso te puede provocar otras cosas más. Pero es muy importante que tú puedes hacer un ayuno que sea simplemente de agua y no debe de ser de mucho tiempo. Continuamos. El próximo ayuno que vamos a estar tocando es el ayuno total. Ese sí que es total. Y es un ayuno bíblico también. Y anteriormente, en los tiempos bíblicos, esos ayunos comenzaban a las 6 de la tarde y terminaban al día siguiente a las 6 de la tarde, que son 24 horas. Recuérdense que los judíos, y en el tiempo de la Biblia, los días los trabajaban desde esa noche. ¿Se acuerdan cuando era el Sabbat? Que ellos lo comenzaban desde el viernes por la tarde y estaban entonces todo el sábado en su Sabbat y lo terminaban sábado por la noche. Así que este ayuno total sí es nada de nada, ni comida ni agua. Lo hacen mucho de una forma de humillación bien fuerte y de reflexión bien fuerte y de control bien fuerte, pero no es muy recomendable que lo hagas más de 24 horas corrida. Claro, usted decide, usted es dueño de su cuerpo y usted conoce a su cuerpo.
Pero el ayuno total de 24 horas, se recomienda que a las 24 horas lo entregues, bebas agua, si tienes que comerte un caldo, lo bebes y puedes volver a comenzar otro ayuno total de un solo día. Pero eso es a discreción suya, según su condición de salud, de cuerpo y según como usted se esté sintiendo. Continuamos. También está el ayuno parcial. El ayuno parcial consiste de eliminar ciertas cosas nada más. Vas a beber agua y algunos alimentos. Este es un ejemplo de lo que hizo Daniel. Daniel en su ayuno parcial, lo vamos a estar tocando más adelante, él dejó de comer y de hacer ciertas cosas, pero se mantuvo comiendo. También, a pesar de que se mantienen comiendo, disminuyen la cantidad de lo que comen. Si antes de tú comías 2 bolitas de arroz, por decir, que eso no debe entrar en un ayuno parcial, pero vamos a hacer un ejemplo, 2 bolitas de arroz, pues te comes media bolita de arroz. Comes más fruta, comes vegetales, bebes más agua, pero no es que dejaste de comer totalmente, sino que bajas la cantidad de lo que comes y eliminas algunas de las cosas que comes. Hay muchas personas que en este ayuno parcial, como ven ahí, dejan de comer carne, se mantienen en vegetales, verduras y frutas, dejan de comer los postres que están ricos, dejan de comer dulces, golosinas, bizcochos, eliminan todas esas cositas dentro de un ayuno parcial. Es bastante común beber mucha agua y beber jugos durante un ayuno. Yo personalmente no recomiendo ni patrocino los refrescos, ni en el ayuno ni fuera del ayuno, porque no son muy saludables. Pero usted decide qué es lo que usted va a consumir en su ayuno parcial. Continuamos. Aquí en el libro de Daniel, cuando Daniel hizo el ayuno de los 21 días, que eso lo están utilizando muchas iglesias, yo lo he hecho y ese ayuno es fabuloso, fabuloso. Y es bastante friendly para llevar, bastante dinámico. No es muy fuerte, no es muy precario para hacerlo. En el ayuno de 21 días que hizo Daniel, él lo que eliminó dejó de beber vino, y él bebía de los buenos vinos del rey. Dejó de comer carne y todas cosas especiales que habían en el palacio, él dejó de comerlas. Y tanto es así que él dejó hasta de perfumarse. O sea que no simplemente usted puede ayunar de comida, es dejar de hacer otras cosas que tal vez usted hace diariamente y usted ayuna de ellas. En aquella ocasión Daniel dice que pasó otros 3 semanas como si tuviera luto. En todo tiempo no comí nada especial, decía él, no probé carne ni vino, ni ningún perfume me puse. Lo vas a poder estudiar y leer en Daniel 10, versículos 2 al 3. Daniel 10, versículos 2 al 3. Continuamos. Aquí vemos otro ayuno más, que son los ayunos parciales o medios ayunos. Estos ayunos no son completos, porque tú te abstienes solamente de algunos alimentos, los presentas tal vez por un periodo de tiempo más corto. Yo les recomiendo siempre a las personas cuando quieren comenzar a ayunar por primera vez, comienza con 2 horas. Preséntale al Señor que vas a ayunar, preséntate. Úngete tu cabeza, tu estómago, tu garganta, preséntate y le pides al Espíritu Santo que te ayude. Y comienza con esas 2 horitas. 2 horas tú puedes dejar de comer y puedes dejar de beber en ayuna. Después, otro día lo haces 2 horas más y así sigues aumentando hasta que tal vez puedas llegar un día a hacerlo un día completo y hasta 2 días completos corridos. Normalmente, como les dije, ellos tenían la costumbre de presentar el ayuno a las 6 de la tarde y después lo entregaban entonces a las 3, no a las 6 de nuevo, sino a las 3. O sea que usted puede jugar con los horarios según como usted tenga la facilidad y según como su cuerpo lo aguante. Algunos ayunan el desayuno y entonces aguantan solamente hasta el almuerzo. Otros dejan el desayuno y el almuerzo y solamente comen. O simplemente hacen ayunos parciales, como dijimos anteriormente,
eliminando ciertas comidas que a usted le agradan, y usted en sacrificio vivo para adorar al Señor dice: Señor, yo voy a ayunar de este bistecito o de este churrasco, porque hoy voy a ayunar, voy a controlar mi cuerpo para agradarte a ti y voy a comer vegetales. Esa es una forma también de ayunar. Hay otros ayunos también, estos son cuando son individuales, pero también hay los ayunos congregacionales. Nuestra iglesia ha hecho y continúa haciendo ayunos congregacionales. Estos son ayunos convocados con un propósito para la congregación. Y se reúne, puede ser que la iglesia se reúne en el mismo templo, o se reúne en un lugar aparte, o simplemente convoca para que cada persona se reúna o lo haga directamente desde su casa. En estos ayunos debe de haber arrepentimiento, debe de haber congoja, debe haber presentación de nuestras situaciones, debe haber intercesión, debe haber lectura de palabras, debe de haber momentos de oración. Todo eso tiene que surgir en un ayuno congregacional, porque estamos todos unidos como un solo cuerpo, pidiéndole dirección al Espíritu Santo para que podamos lograr lo que se nos ha encomendado o que nuestro pastor o nuestro líder ha sentido de hacer para la iglesia en pleno. Seguimos y aquí casi estamos terminando la primera parte y dice: otros tipos de ayunos, como les mencioné, hay otros tipos de ayunos que no tienen que ver necesariamente con comida. Y usted se dirá: pero es que el ayuno se supone que sea comer. Usted puede ayunar y le voy a decir de qué. Usted puede ayunar del televisor, dejar de ver televisor un día. Algunos quedarán locos y sin idea, pero sí, usted puede ayunar de ver televisión un día. Usted puede ayunar de estar metido dentro de lo cibernético. También usted puede ayunar de usar el teléfono, y ahí mueren dos o tres, ahí sí casi se morimos varios, de usar el teléfono. Usted puede ayunar de dejar de hacer cosas normales que tal vez le quitan el tiempo que sea para el Señor, pues usted las elimina. Daniel, en ese caso, como leímos ahorita, Daniel dejó de usar perfume. No sé si era vanidoso, pero cuando él dejó de usar perfume era porque el perfume era importante, demasiado importante para él. Y él dejó de usar perfume. Se metió en un cilicio verdadero. También en 1 Corintios 7:5, ahí nos hablan de una abstención de sexo dentro de un matrimonio. Dejaron de tener sexo. Se pusieron los dos de acuerdo, ¿para qué? Para irse a orar los dos juntos y olvidarse del sexo. Pusieron el sexo en segunda o tercera posición, porque pusieron a Dios primero, ellos dos buscando a Dios, y tercero, el sexo. No es que el sexo sea malo, sino que en ese momento obviaron el sexo para ponerse de común acuerdo, dedicarse los dos a orar. Pero tiene que ser de acuerdo la pareja. No que yo decida que lo tenemos que hacer y el otro no quiere, no, de acuerdo. Amén. Y otra forma es, como les dije, dejar de usar las redes sociales, el televisor por un mediodía, un día o unos días. Usted abstenerse de hacer eso. Y para muchos verdaderamente va a ser un ayuno bien fuerte el dejar muchas de estas cosas. Me incluyo en algunas de ellas, pero nada. Es importante el que podamos sacar tiempo para decirle al Señor: Señor, tú eres importante para mí. Y quiero que este cuerpo ceda, que este cuerpo se debilite, no que me vaya a morir, que se debilite en la fuerza humana para que mi espíritu crezca y yo pueda estar livianita en el espíritu y poder oír tu voz claramente y tener una comunión contigo, y que yo pueda, Señor, agradarte a ti en toda y cada una de las cosas que yo tenga que hacer. Te digo, ¿te atreves y te he motivado para que ayunes? Si nunca lo has hecho, te exhorto, te motivo. Y si ya lo has hecho en varias ocasiones, pues amado o amada, continúa haciéndolo,
porque estamos en tiempo de que hay orar, ayunar y leer la palabra. Y en este momento hemos concluido con la clase de hoy. Hay una segunda parte porque hay otras cosas más que quiero explicarles, pero será próximamente. Y simplemente vamos a dar la bendición pastoral para cerrar la clase de hoy. Y como siempre te digo, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti y en todos los tuyos paz. Y la bendición del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo te acompañe todos los días. Y nos vemos en la próxima escuela bíblica. Dios te bendiga.